Hola, buenas tardes. Yo soy Gabriela Valladares, responsable académica de 3 Points, y esta tarde estamos desde Barcelona con el profesor Enrique Mora, profesor del Máster en Big Data Solutions, y vamos a conversar, Enrique, hoy acerca de la inteligencia artificial y el machine learning. Enrique, cuéntanos, ¿qué es la inteligencia artificial? Que todo el mundo está hablando actualmente de la inteligencia artificial, pero realmente, ¿qué es la inteligencia artificial y qué tipos de inteligencia artificial existen? Hola, Gabriela, buenas tardes. Pues mira, la verdad es que yo creo que esta es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo creo que si haces una búsqueda te van a salir montones de definiciones. Podríamos decir, así como resumiéndolas todas un poquito, que la inteligencia artificial en realidad es un campo de investigación que lo que estudia son los agentes inteligentes. Vale. A partir de aquí ya empiezan las sutilezas, ¿no? ¿Qué es un agente inteligente? ¿Qué es ser inteligente? Ya es más sutil. Hace un montón de años este término se acuñó en 1950, por ahí. Mira, tan remoto, pensaba que era algo más moderno. No, que va. Y hace muchos años. Y el padre de la computación actual, que es Alan Turing, cuando le hicieron esa pregunta, la esquivó completamente. Dijo, mira, yo no voy a contestar, lo que voy a hacer es un test. Diseñó un test para comprobar si un agente inteligente es inteligente de verdad o no. Y eso se le llama el test de Turing. Mira. Pero no fue capaz de hacer una definición concreta de qué era, ¿no? Entonces, basándonos en el test de Turing, este test, pues medimos si un agente inteligente, que viene a ser un programa de ordenador, capaz de hacer cosas inteligentes o que los humanos consideramos que son inteligentes, pues medimos qué nivel de inteligencia tiene. Vale. Entonces, basándonos en eso, pues decimos, mira, clasificamos la inteligencia en 3 grandes bloques. El primer bloque se dice que es la inteligencia artificial débil, que es un agente inteligente es capaz de hacer una tarea muy concreta, muy específica, con un alcance muy limitadito, pero que es una tarea que los humanos consideramos que es inteligente. Como por ejemplo, decidir si en esta foto hay un perro o un gato. Entiendo. Vale, es una tarea muy concreta. Nosotros como humanos, nuestro cerebro lo hace súper rápido, súper fácil, súper bien, pero un ordenador tiene muchísimos problemas para eso. Entonces esa tarea concreta, aquí hay un perro, pues decimos que es inteligencia artificial débil. Débil. Este sería como el primer escalón. El primer escalón de todos, exacto. Los coches autónomos que están tan de moda, pues esto lo trabajan mucho, ¿no? Aquí hay un semáforo, aquí hay una señal de stop, aquí hay un peatón. Son decisiones muy pequeñitas, muy concretas, con un alcance muy limitado, que le permiten tomar esa decisión. ¿Es esto o no es esto? Luego tenemos la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general es la que pasaría el test de Turing, y es que tú no serías capaz de distinguir si estás hablando con una máquina o con una persona. O sea, aquí ya nos vamos a otro nivel completamente diferente. Aquí estamos diciendo pues que, oye, pues mira, yo empiezo a hablar contigo con una barrera en medio, con un muro en medio, y puedo decir es una persona o es una máquina, no lo tengo claro. Si esa máquina consigue engañarme, entonces es inteligencia artificial general, y es lo que nosotros pensamos, pues lo que sería un ordenador inteligente, ¿no? Yo le hablo de quiero hacer un viaje, pero además quiero saber de fotografía, o tú qué opinas sobre el estado de la política actual, etcétera, etcétera, y él te contesta como si fuera un humano. Vale. ¿Y esto existe? No. Esto no existe todavía, no existe, ¿verdad? Esto no existe. Y estamos además bastante lejos de llegar a algo de este estilo. Esta es la general. Y luego ya la inteligencia artificial fuerte sería la de las películas. Perfecto. Terminator, Skynet y cosas de este estilo. Entonces, pero esto sí que ya no es ciencia ficción, ya es el siguiente paso, ya es muchísimo más allá. Es mucho. O sea que estamos más bien encaminados hacia algún día poder llegar a estos niveles. Bueno, se intentaría, ¿no? Realmente es que estamos tan lejos de llegar a algo, a la general, estamos tan lejos que bueno, realmente es pensar en fantasía. Lo que sí que es verdad es que desde hace un tiempo las máquinas son capaces de hacer tareas muy sencillas que los humanos consideramos inteligentes, que hasta ahora no podían hacer. Entonces, bueno, eso realmente es un avance, nos ayuda a automatizar una serie de cosas, muchas cosas, que hasta ahora las tenía que hacer una persona,
pero claro, no deja de ser un alcance muy limitadito de lo que es realmente. Un razonamiento profundo no existe. Hay un autor, Andrew Ng, que es un profesor de Stanford, que es uno de los padres de Deep Learning, que es una de las técnicas que se utilizan. Él dice que tiene una regla que es la regla de un segundo. Si nuestro cerebro tarda menos de un segundo en hacer algo, entonces quizá seremos capaces de entrenar un modelo de Machine Learning que sea capaz de hacer esa tarea. Si tardamos más, olvidémonos. Sería superar al cerebro humano de manera... Bueno, es una tarea tan complicada para una máquina que estamos lejos de poder conseguir. Estupendo. Entonces, conociendo, ya teniendo una definición mucho más clara de lo que es la inteligencia artificial y los diferentes tipos, ahora te pregunto, ¿qué es el Machine Learning? Y estamos hablando, se escucha mucho decir algoritmos, modelos. ¿Es lo mismo? ¿Qué es el Machine Learning? Bueno, la pregunta es prácticamente el módulo del curso entero, Sí. Con lo cual ya va bien, pero vamos a resumirla. Las técnicas de aprendizaje automático son las que permiten al ordenador aprender una serie de reglas, una serie de patrones que le permiten hacer esa tarea que hemos dicho que es complicada para él, pero muy sencilla para las personas. Vamos a ver si te pongo un ejemplo que sea entendible. Si, lo que hablábamos antes, ¿no? En esta foto hay un perro y un gato. Si yo soy capaz de escribir unas reglas en las que el ordenador es capaz de seguir y distinguir si esto es un perro o es un gato, entonces yo no necesito aprendizaje automático, no necesito Machine Learning para nada, porque eso está perfectamente explicitado en mis reglas. Esas reglas, esos pasos que se siguen, es un algoritmo. Un algoritmo no es más que una serie de pasos para llegar a hacer algo. Entonces, yo sigo un algoritmo que me decide si esto es un perro o esto es un gato. Perfecto. ¿Qué pasa? Que si esto es un perro o esto es un gato es un problema muy difícil, porque la foto puede estar tomada de una manera, de otra manera, puede estar con un zoom, el perro puede ser de una raza, de otra raza. Este tipo de reglas sufren con un problema que es falta de generalización. Nuestro cerebro es muy hábil con estas cosas. Claro. Tú ves dos sillas y a la tercera silla dices esto es una silla. Un ejercicio de lógica. Generalizas muy bien, estamos hechos para eso. El ordenador te dice esto es una silla, y si haces reglas de este estilo, a la tercera silla que es diferente, no sabe lo que es. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es decir, bueno, dame suficientes ejemplos de sillas y mediante unos algoritmos especiales, unos pasos especiales, voy a aprender un modelo que va a ser capaz de distinguir en el futuro lo que es una silla, lo que no es una silla, lo que es un perro, lo que no es un perro. Es decir, el algoritmo, en este caso un algoritmo de aprendizaje automático, de Machine Learning, me permite, mediante ejemplos, extraer el modelo que me permitirá hacer esa distinción, esa tarea concreta. Vale, o sea que esta máquina va a ser capaz de ver un gato a cuerpo completo o solo el rostro del animal y decir que es un gato, o a veces incluso llegamos a límites donde un humano duda, pero si tú has entrenado ese modelo con ese algoritmo de Machine Learning, que hay muchos algoritmos distintos para hacer ese entrenamiento, si tú has entrenado ese modelo y ese modelo lo has entrenado con el algoritmo adecuado, con suficientes ejemplos, es capaz de mejorar incluso la percepción humana. Vale. Eso se está utilizando mucho en el análisis por imagen clínico, por ejemplo. Entonces, se utilizan muchos ejemplos, mucho training set, mucho conjunto de entrenamiento para enseñar al modelo, a ser capaz de entrenar un modelo que distinga si aquí hay un cáncer o no hay un cáncer, basándonos en la imagen. Sí, de hecho nos estamos dando cuenta que en el ámbito de la medicina cada vez más están requiriendo inteligencia artificial para mejorar, ¿no? en el ámbito de la medicina. Realmente es un poco un abuso de palabras, ¿no? Está como sobrevendido el término inteligencia artificial. Si nos acordamos de inteligencia artificial débil, esa tarea específica es lo que normalmente un modelo de aprendizaje automático es capaz de realizar. Entonces, normalmente cuando hablamos de inteligencia artificial, mi móvil está accionado por inteligencia artificial o mejorado por inteligencia artificial, en realidad son modelos de aprendizaje automático que realizan tareas muy concretas, como detectar tu cara. Entonces, eso se sobrevende y se dice que es inteligencia artificial. Lo es porque el aprendizaje automático es un subcampo de la inteligencia artificial, pero ni toda la inteligencia artificial es
es aprendizaje automático a redes. Y si esto era un algoritmo, el modelo, ¿qué es un modelo? ¿El modelo sale del algoritmo o cuál es la relación? Exacto. El algoritmo lo que utiliza es los datos Sí. para generar este modelo. El algoritmo son los pasos que tiene que realizar el ordenador para tomar esos datos y extraer los patrones que hay en esos datos. Entonces el modelo es el resultado final de esa extracción. Cuando ya se han aprendido esos patrones, se han descubierto esos patrones con técnicas estadísticas, matemáticas, etcétera, etcétera, esa extracción, esos patrones aprendidos son lo que llamamos el modelo. Entonces, una vez entrenado ese modelo lo podemos coger y reutilizarlo, que es lo que se llama la fase de predicción, reutilizarlo para nuevas predicciones. Vale. Y en este sentido, además de en el ámbito de la medicina, ¿para qué más se puede usar el Machine Learning? Actualmente es lo que estamos, gracias a la explosión de Deep Learning hace 4 años, ¿qué pasaba? Que la mayoría de tareas estas que nosotros consideramos muy sencillas para los ordenadores, incluso para los algoritmos anteriores de Machine Learning, eran imposibles. Conseguir una precisión del 90% en una decisión perro-gato, cáncer-no cáncer, que es mucho peor, peatón-no peatón, También que esa vital. es vital, era imposible. Entonces, hace unos años apareció una técnica nueva de Machine Learning, en realidad no es nueva, sino que los ordenadores eran capaces de ejecutarla, que se llama Deep Learning. Vale. Entonces, con este tipo de algoritmos podemos crear modelos mucho más complejos, mucho más expresivos, que entonces sí que son capaces de predecir con mucha más precisión esa tarea en concreto que hasta ahora no éramos capaces. Vale. Entonces, al poder llegar a esos límites, podemos hacer tareas que antes hacía un humano, como distinguir si hay un peatón o un ciclista, o distinguir cualquier tipo de cosas. Me refiero a visión por ordenador, pero también al lenguaje natural. Ahora estamos muy de moda con los chatbots, estamos muy de moda los asistentes virtuales. Podemos hacerlo porque somos capaces de entender el lenguaje natural. La máquina es capaz de entender el lenguaje natural, cosa que antes no podía. Nuestro cerebro tiene muchas maneras de decir, mira, yo quiero comprar café, dame café, me muero de sueño, necesito algo. Todo eso quiere decir lo mismo, pero el ordenador o le ponías las palabras exactas o no era capaz. O no era capaz. Y ahora sí. Ahora sí, los modelos de lenguaje natural son suficientemente complejos, expresivos, como para capturarse ese efecto. Estupendo. Esto es relevantísimo en el ámbito del comercio electrónico, ¿no? Sí, el tema de los sí. chatbots y de los asistentes. Los asistentes virtuales ahora mismo es un punto muy candente porque reduce mucho la interacción con los call centers, ¿no? Los consumidores, pues llamamos, nos gusta que la interacción sea natural, no queremos que sea una máquina que robótico, me ¿no? Esa sensación o esa Exacto. experiencia de usuario en un comercio electrónico. Si sientes que hablas con un robot puede haber un tema de frustración. Exacto. Pero a medida que mejoran, pues realmente sí que pueden ser una buena herramienta para una buena experiencia de usuario, ¿no? Exacto. Entonces al final hay detrás un modelo de Machine Learning, un modelo de aprendizaje automático que es capaz de entender la intención del usuario porque ahora tenemos suficientes datos y el algoritmos suficientemente complejos como para hacer eso. Pero hasta hace poco no se podía. Perfecto. Y mira, siempre se habla, ¿no?, de lo que hemos dicho de inteligencia artificial, de machine learning, pero también se habla de big data. ¿Cómo se relacionan estos términos? Bueno, la relación realmente es muy directa, ¿no? El que nuestro algoritmo sea capaz de aprender un modelo es porque tenemos un conjunto de entrenamientos, es porque tenemos datos, tenemos ejemplos que nos permiten hacer ese aprendizaje. En el caso de supervisado, en el caso de no supervisado, pues cosa parecida. Pero al final necesitamos datos. Cuanto más compleja sea la tarea, cuanto más expresivo tenga que ser nuestro modelo, cuanto mejor tenga que generalizar, es decir, yo veo algo nuevo y soy capaz de hacer mi tarea, aunque no lo haya visto nunca, más datos de entrenamiento necesito. Entonces, los modelos estos de visión por computador, que son capaces de clasificar una imagen entre 1000 posibles categorías o que detectan las cosas en tiempo real, han sido entrenados con miles de millones de imágenes. Esto lo puede hacer Google, lo puede hacer Microsoft, lo puede hacer Amazon, gente que tiene esas imágenes porque nosotros las hemos ido dando. Pero al final, lo que es verdad es que para las tareas realmente complejas, para los modelos de Machine Learning realmente expresivos, necesitamos muchos datos. Entonces aquí la clave es ser capaces de entrenar esos modelos
con muchos datos. El problema normalmente es que los algoritmos de Machine Learning que entrenan estos modelos requieren que todos tus datos estén en memoria. Entramos ahí en un punto un poco más técnico. Vale. ¿Qué es estar en memoria? Estar en memoria es que sean accesibles para el algoritmo en cualquier momento, que no tengas que ir a buscarlos al data source o en la base de datos, donde lo tengas, para ir trayéndolos y poniéndolos. Entonces, requerimos técnicas, herramientas especiales para poder entrenar modelos de Machine Learning complejos con muchos datos. Y es ahí donde quedan interrelacionados. Vale, esto es lo que conocemos como Big Data. ¿De dónde se generan los datos? Bueno, ahí los datos te pueden venir de muchos sitios diferentes, ¿no? Desde las fotos que subimos en Instagram. Pues redes sociales. Aquí los players de redes sociales pues se hinchan, ¿no? Con nuestros datos. Google tiene nuestros datos de GPS que hemos ido por todos sitios, lo tenemos en Maps. Claro. Cualquier elemento que está conectado hoy en día está enviando datos cada segundo prácticamente. Como un smartphone, un ordenador. Máquinas de café, cualquier tipo de... Sí, los coches, cualquier tipo de elemento está enviando muchos datos. Y entonces, todo vale. Menciona aparte vídeos y cosas de este estilo son tipos de datos muy pesados, porque para que un vídeo se vea fluido, pues a lo mejor son 60 fotos por frames por segundo, entonces cada segundo son 60. Ahora lo queremos ver en ultra super definición, por tanto esos son enormes cantidades de datos que ocupan muchísimo espacio y que no es trivial cogerlos y crear un modelo, entrenar un modelo a partir de ellos. Claro, entonces el Machine Learning se alimenta realmente de la cantidad de datos que en la era digital pues tenemos por todas partes. De ahí por todas partes. Que podamos explotarlos ahora. El boom ha sido poder explotar todos esos datos que hasta ahora o no estaban recogidos o simplemente no éramos capaces de trabajarlos. Vale, entonces hablabas de paralelismo de algoritmos. Sí, realmente lo que se está haciendo es cambiar los algoritmos que antes estaban pensados para ejecutarse en un solo ordenador, aunque fuera muy grande, para que se puedan ejecutar en muchos, para que se puedan ejecutar en paralelo, de forma que seamos capaces de realmente sacar todo el provecho de todos los datos y no que tengamos que ir reduciendo el conjunto de entrenamiento a lo que me cabe. Entonces hay que cambiar la manera de hacer las cosas. Y entonces no serviría de nada recolectar todos los datos. Exacto. ¿No? Y a ver, se dice mucho, ¿no? Y en la sociedad hay un cierto temor de que el machine learning y la inteligencia artificial va a destruir empleos. ¿Esto es del todo cierto o depende del área o del tipo de profesional? ¿Cuál es tu opinión ahí? Ese punto ya se viene saliendo desde hace tiempo. Sí. Cuando surgió el Big Data. Big Data lo que aportó, se acuñó un nuevo término que se llama Industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial en la que la industria se basa en datos, datos que hasta hace tiempo no teníamos y ahora los tenemos. Y somos capaces de actuar en función de los datos. Entonces, lo que antes se peligraba por temas de Big Data, ahora parece que peligra por temas de inteligencia artificial. Lo que está claro es que cualquier revolución industrial conlleva que tareas que antes realizaba una persona se automatizan, se industrializan de alguna manera. Entonces, ¿peligran puestos de trabajo? Pues peligraban en la tercera revolución industrial, en la segunda también. Normalmente los puestos de trabajo que son que están menos cualificados o son más fácilmente automatizables, dejémoslo así mejor que... Por ejemplo, alguien en un supermercado, ¿no? Que simplemente pasa el producto por un lector. Exacto. Y no hay más. Entonces, lo que se está trabajando es con formación de las personas, es decir, esta persona que actualmente tiene que realizar una tarea mecánica porque ningún ordenador es capaz de hacerlo, a la que un ordenador sea capaz de hacerlo, esta persona se puede dedicar a otra cosa con muchísimo más valor, que el ordenador no podrá hacer nunca. Claro. Entonces, lo que se trata es de adaptar con formación, con estudios, de adaptar ese trabajo a algo que aporte más valor. A la nueva realidad, ¿no? Vale. ¿Y qué consejos darías a los profesionales de hoy? Y de hecho nosotros siendo una escuela de negocios y que nos dedicamos a la formación, ¿cuáles son los consejos para todos aquellos profesionales que nos ven y que están buscando un reskilling o que quizás tienen mucha noción del negocio porque han estado en una empresa toda la vida, pero que ahora que vienen los proyectos de Big Data, proyectos de inteligencia artificial, ¿cuál sería tu consejo? Lo que está claro es que, igual que ha pasado otras veces,
parece que estas cosas sí vienen para quedarse. O sea, todo el tema de tomar decisiones en función de los datos, sean muchos, pocos, sean con analíticas normales, con analíticas avanzadas, como Machine Learning, esto viene para quedarse. Entonces, es necesario formarse y entender muy bien, por lo menos, para qué sirve y por encima cómo funciona. A lo mejor nunca tienes que entrenar un modelo de Machine Learning, quizás no es necesario. Igual nunca tienes que montar un entorno de Big Data, quizás no es necesario, pero sí que tienes que entenderlo. Claro. Y lo que está claro es que los profesionales de IT, que sí que están trabajando en IT constantemente, en tecnologías de la información, sí que tienen que entender un poco más profundamente cómo funciona, cómo actuar, cómo trabajar en este tipo de proyectos, que cada vez habrá más. Claro, y porque desde una posición de dirección tienes que tomar decisiones. Por supuesto, tienes que entender muy bien que está, de qué va, por lo menos sin el detalle técnico, pero sí saber qué implicaciones tiene. Perfecto. ¿Cuál crees tú que es el próximo boom o la próximo gran paso que estamos dando en la tecnología? Muchos hablan del 5G. Por ejemplo, ¿el 5G va a impactar en la inteligencia artificial? Es probable que impacte o sea, actualmente, cuando una vez tenemos entrenado el modelo, ese modelo tiene que hacer predicciones y normalmente lo hace en el propio dispositivo, en el móvil, en mi coche, en el elemento donde estoy, es el que está realizando las predicciones. Con 5G, como la latencia es tan baja, es muy probable que los modelos estén en la nube. Entonces, como seremos capaces de enviar muchas imágenes muy rápido y recibir las respuestas muy rápido, puede ser que los modelos ya no necesiten estar en los dispositivos y pueden estar en la nube, donde es mucho más fácil actualizarlos, mejorarlos y desplegarlos porque lo tienes todo centralizado. Estupendo, o sea que es realmente un gran paso. Bueno, ¿no? hay que establecer la tecnología, se tienen que establecer las redes y luego se tiene que ver si realmente vale la pena, porque sí que es verdad que los fabricantes cada vez están realizando hardware, o sea, dispositivos que son capaces de ejecutar estos modelos de una forma muy rápida y muy barata. Entonces, bueno, como siempre habrá un balance, ¿no? A ver por dónde va el mercado. Muy bien. Bueno, pues esto es un gran avance, pero ¿hay algún tipo de inconveniente o estaríamos comprometiendo un poco la ética, por ejemplo, cuando utilizamos estos algoritmos y este machine learning, el reconocimiento facial? ¿Hay algún dilema ético ahí? Hay bastante dilema ético en general en cuanto a este tipo de elementos, porque al final estamos sustituyendo a personas por algo que se realiza automáticamente. Y ese automáticamente ha sido entrenado en función de unos datos. Entonces, ¿qué suele pasar? ¿Qué puede pasar? Si esos datos están desviados, el modelo estará desviado, por lo tanto las decisiones que va a tomar van a estar desviadas. Hace un tiempo hubo un ejemplo, no me acuerdo exactamente la compañía, pero habían entrenado un modelo para descartar currículums. Vale, o sea, para el tema cuando le llegaban. Bueno, era una manera de automatizar una tarea que alguien se leía y ellos lo hicieron con toda su buena intención, pero dejaron un campo concreto que era el género, masculino, femenino. Entonces, como era un elemento de técnico, era una posición muy técnica la que estaba abierto, la mayoría de ejemplos que tenía el modelo para aprender eran de hombres, que eran los que habían aplicado anteriormente. Okay, o sea que había un sesgo de género. Había un sesgo de género involuntario totalmente, proveniente de los datos. ¿Por qué? Porque realmente no se tenía que haber tenido en cuenta ese campo en concreto que era el género. Por lo tanto, el modelo estaba desviado, había un sesgo de género importante. Eso mismo te puede pasar si siempre entrenas tu modelo de reconocimiento facial con fotos de caucásicos. Pues puedes tener un problema cuando venga otra persona de otra raza, y entonces ¿es el modelo que le falta ética? No. El problema es los datos con los que lo has entrenado, pero tienes que ser consciente de eso y revisarlo bien antes de hacerlo. ¿Y qué están haciendo los gobiernos en temas de legislación? ¿Hay alguna legislación en países punteros de inteligencia artificial? ¿O cuáles son las conversaciones en tu ámbito de inteligencia artificial? Realmente a nivel de legislación es muy difícil legislar algo así. Entonces, lo que sí que hay mucha conciencia al respecto. De hecho, hace poco en una conferencia hablaba el representante de Naciones Unidas, que ha creado un grupo especial de estudio al respecto de la ética en lo que ellos llaman inteligencia artificial. Sí que es cierto que su trabajo es mirar mucho al futuro.
Claro. Entonces no estamos tan lejos de tener esos problemas que ellos están intentando abordar, pero es interesante que por lo menos exista la conciencia y que cuando nosotros hacemos cualquier tipo de modelo, entrenamos cualquier tipo de modelos, por lo menos esas cosas las revisemos. Igual que ahora somos muy conscientes de la privacidad. Sí. Tenemos una ley concreta de privacidad que nos cierto. obliga a anonimizar, etcétera, etcétera. Lo mismo tiene que pasar con el tiempo con este tipo de cosas. O sea que al menos ya está la conciencia y la Sí. sensibilización que esto se tendrá que regular de alguna manera, ¿no? Para Probablemente. asegurar el uso responsable de la Probablemente tecnología. requiera algún tipo de regulación, pero bueno, de momento no existe. No existe. Vale. Y finalmente estamos viendo mucho ruido en las redes sociales del uso quizás no tan adecuado de la inteligencia artificial, ¿no? Hemos escuchado el fenómeno de deepfake y todo lo que son las fake news. ¿Realmente con inteligencia artificial se está promoviendo esto? Bueno, al final son modelos avanzados, son modelos de machine learning que son capaces de hacer una tarea muy concreta. Las deepfake pues cambian una cara con otra. Y eso es un modelo complejo que requiere muchas horas de cálculo, pero que se puede hacer porque tú tienes suficientes imágenes de una persona y de la otra y por lo Claro. tanto tú puedes entrenar un modelo que las cambie unas por otra. O por ejemplo, los modelos de lenguaje natural son tan avanzados que son lo que se llaman generativos y pueden generar texto a partir de que tú pones las primeras letras, él acaba de generar un parágrafo. Entonces eso se le llaman las fake news. No son noticias de verdad, pero inundan, ¿no? Pueden inundar Twitter, pueden inundar las agencias de noticias. Entonces al final esos son usos no responsables de la tecnología, Claro. como puede pasar. Lo que se está trabajando es en los antis. O sea, son modelos que son capaces de reconocer cuando algo es real, ha sido generado Claro. realmente, o ha sido generado con un modelo Para realmente dar la verdad al público y que no nos dejemos guiar por lo que nuestros ojos Exacto, porque están- alguien que no sea un experto en la materia lee según qué noticias y se las cree. Es cierto. Obviamente porque están perfectamente escritas, tienen sentido y semánticamente son correctas. Estupendo, o sea que ahí también hay una oportunidad en el ámbito de realmente utilizar la tecnología para el bien y para Claro. contrarrestar pues este uso no tan Exacto. adecuado. Esa misma tecnología se utiliza, si ahora no es por hacer publicidad, pero vais a Gmail y os aparece lo que es probablemente la siguiente palabra que tú quieres escribir. Sí, esto lo he ¿Vale? escuchado. Entonces tú vas escribiendo y él probablemente te dice, mira, yo creo que ahora vas a poner, cuando pones un al final de la frase y tal, es un saludo. Claro. Pues entonces ya le das al tabulador y ya te lo autorrellena. Esa misma tecnología pues se puede utilizar para cosas correctas o incorrectas. O para este tema de deepfake y fake news. Exactamente. Bueno, pues estamos avisados y nada, a seguir desarrollando el ámbito de la inteligencia artificial para todo lo que sea en bienestar de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pues Enrique, yo te agradecemos desde 3 Points que hayas venido a compartir esta tarde con nosotros y aprender de lo que es inteligencia artificial, machine learning y big data. Esto se podrá ver en YouTube y lo estaremos poniendo también en todas nuestras aulas virtuales de 3 Points, donde están todos nuestros estudiantes, tanto de inteligencia artificial como de big data y todos los que estamos realmente interesados en conocer los temas que han hecho, o los ámbitos, ¿no?, que han hecho posible esta transformación digital. Así que nada, buenas tardes y mil gracias, Enrique. Muchas gracias a ti.